Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Formarte con los más tesos, un programa donde hemos venido desarrollando preguntas que te van a servir para las pruebas estandarizadas de los próximos días. A través de nuestros profes hemos trabajado áreas como matemáticas, física, química, biología, lectura crítica, competencias ciudadanas, entre otras. Pero el día de hoy, que es nuestro último programa de esta primera temporada, te vamos a enseñar tips, recomendaciones y secretos fundamentales para ir bien equipado a presentar estas pruebas. Para ello, a continuación presento nuestro equipo docente. Comenzamos con sociales. Él es David Torresillas. En matemáticas, Felipe Muñoz. Lectura crítica, Johnny Cárdenas. Y por último tenemos a nuestro psicólogo, Camilo Salas, que nos va a enseñar cómo manejar el estrés, la ansiedad o el miedo que te genera presentar este tipo de pruebas. Sin más preámbulos, mi nombre es Juan David Restrepo y pasamos con el secreto número 1. David, hola, ¿cómo estás? Hey Juan, excelente. Qué bueno. ¿Qué recomendaciones nos vas a dar para esta área tan importante? Claro que sí. Las recomendaciones para todos nuestros apreciados y apreciadas estudiantes es que podamos conocer este tipo de secretos ocultos de la prueba de sociales. Vamos al primer secreto. Observemos. La idea es tener cabeza fría. ¿Por qué? A veces hay un tipo de preguntas que nos pueden llegar a decir: hey, vete por lo emocional, por lo pasional, responde ahí en sociales por cada una de tus creencias. Pero normalmente esa no es la opción. Así que este secreto de mantener la cabeza fría la vamos a aplicar en aquellas preguntas que sobre todo empiezan así. ¿En cuál de estas situaciones se protege? ¿Cuál de estas frases recoge algún pensamiento de la persona que acaba de hablar en el texto que acabamos de leer? Así es que no lo tomes pasional, no lo tomes por eso que te lleva a decir, esa es porque yo pienso eso y piensa igual que yo. Cabeza fría, mucha calma y más bien nos devolvemos a la lectura. ¿Qué concepto está recogiendo cada una de esas ideas que nos proponen en las opciones A, B, C o D? Y así tenemos nuestro primer secreto. En el secreto número 2 vamos a tener que tomar una decisión, porque estas preguntas son sobre democracia. Y tal como lo sabemos, la democracia es incluir a todos. Así que no van a fallar ninguno de ustedes si elige la respuesta en la que está la palabra todos o toda la sociedad. Pueden descartar las otras tres con toda tranquilidad, debido a que si la pregunta es acerca de un sistema democrático, siempre se debe incluir a toda la sociedad, no excluir a nadie por raza, color, religión, no importa, todos cabemos en el sistema democrático. Así es que no lo duden cuando haya una pregunta en la que la decisión deba ser tomada por muchas personas, inclusive en los ámbitos más pequeños. La pregunta te dirá en una familia o te dirá en un colegio o inclusive en nuestro país, y siempre la respuesta va a ser la más inclusiva. Para nuestro secreto número 3 vamos a tener que considerar la opinión de otra persona. Es decir, nos vamos a centrar en lo que así nos dé mucha ira, mucha rabia, como piensa, la respuesta siempre va a ser que se acerca a esa realidad. Nos pueden nombrar un presidente de color de piel naranja que piensa de alguna forma que no nos gusta a nosotros o que no se acerca a la realidad nuestra. Pero, de todas formas, vamos a tener que responder es cómo piensa él, meternos en los zapatos y en la mente de esa persona, de ese pensamiento distinto, porque eso es lo que valora la prueba. Así que no dudes en responder lo que piensa esa persona. Muchas veces, y este es el secreto, es textualmente lo que esa persona dijo ahí. La declaración que hizo ante algún medio de comunicación va a ser nuestra opción de respuesta correcta. En nuestro secreto número 4 vamos a tener que leer primero la pregunta, porque allí nos van a decir qué posición tiene más validez o cuál posición se contradice con otra.
o refuta la primera, o inclusive cuál está escrita de forma positiva o cuál está escrita de forma negativa. Esos verbos nos van a ayudar a poder responder. Si en la pregunta nos dicen cómo se complementa o cómo se contradice, nosotros tenemos que valorar no ambas posiciones, no gastemos tiempo de la prueba leyéndolas, no, centrémonos en cuál es la que nos están preguntando y la respuesta que tenga esa posición será nuestra respuesta correcta. Profe, muchísimas gracias por enseñarnos estos secretos que van a ser bien útiles para presentar estas pruebas estandarizadas de los próximos días. Muchas gracias, profe. Vamos a ver algunos de los miedos más comunes y algunas formas para resolver cada uno de ellos. Vamos con el primer miedo y este es no obtener un buen puntaje en las pruebas. Hay que analizar dos cosas de este miedo. Primero, es que algunas universidades y algunas carreras nos piden ciertos puntajes para poder acceder a ellas. ¿Qué es importante? Tener la información previa sobre cuáles puntajes necesitamos para acceder a la carrera que queremos. Eso nos va a permitir establecer un límite, un tope por el cual nos podemos entrenar y que nos sirve para que previo a la prueba, al examen que tengamos, podamos entrenarnos, mejorar y obtener más capacidades y cada vez más puntaje. La otra cosa que debemos tener en cuenta es que cuando nos da miedo obtener un puntaje muy bajo, a veces creemos que el examen es una única oportunidad que tenemos en la vida, pero no es cierto. Cuando nosotros tenemos este tipo de pruebas estandarizadas, recordemos que hay muchas oportunidades para volverlas a presentar. Si no obtuviste el puntaje que querías, puedes estudiar, puedes entrenarte más y presentarlo una, dos o tres o las veces que tú quieras. Y cada vez obtener un puntaje más alto. Así que prepárate, esfuérzate y da lo mejor de ti para poder obtener un mejor puntaje ese día. Vamos a revisar otro de los miedos que nosotros tenemos a la hora de presentar pruebas estandarizadas. Este tiene que ver con el tiempo. A veces el tiempo puede ser nuestro amigo, pero en algunas ocasiones el tiempo juega en nuestra contra. ¿Qué nos da miedo? No poder terminar a tiempo. Cuando estamos haciendo una prueba estandarizada, probablemente queramos acabar pronto para que no se quede ninguna respuesta por fuera, para que no quede ninguna preguntita sin resolver. Pero es clave poder entender primero en dónde somos más fuertes y en dónde somos más débiles. ¿Cómo hacemos esto? En los simulacros previos, en todas las semanas que tenemos antes o incluso algunos días antes de poder presentar pruebas estandarizadas, debemos entender con ejercicios que podemos encontrar en cualquier parte, en internet, cómo distribuimos nuestro tiempo a la hora de resolver determinados problemas. Puede ser que tengamos inconvenientes con un área como matemáticas. Si yo identifico en esa área cómo resuelvo los problemas y cuánto tiempo gasto para las preguntas, es mucho más fácil que entienda ese día del examen cómo hacerlo, cómo distribuir mejor mi tiempo. Así que, en primer lugar, debemos entender muy bien cuánto nos gastamos, cuánto usamos de nuestro tiempo en la prueba para poder responder determinado tipo de preguntas. La otra recomendación tiene que ver ya durante el examen. Cuando nosotros estamos en estas pruebas, debemos tratar de distribuir nuestro tiempo de la mejor forma. Y una excelente manera de hacerlo es identificar dónde tengo más dificultades. Cada persona tiene una forma diferente de llevar a cabo este tipo de estrategia, pero hay quienes resuelven primero las cosas que son más difíciles. Esto lo hacen porque tienen más energía, más fuerza y pueden hacerlo adecuadamente. Pero hay quienes prefieren mejor usar esa energía para ganar más fuerza, para tener más éxito en unas primeras preguntas en áreas más fáciles y luego, cuando ya no tengan la presión de las otras preguntas, poder hacer eso que se les parece un poco más difícil. Sea cual sea la estrategia, parte de identificar en dónde tenemos más fortalezas y dónde tenemos más debilidades. Así que aprende a conocerte, aprende a ver cómo es que distribuyes el tiempo y durante el examen utiliza ese conocimiento para poder obtener buenos puntajes y acabar a tiempo tu examen. Ahora vamos con el área de matemáticas y ahora viene el más teso en esta área. Él es Felipe Muñoz. Pipe, hola, ¿cómo vas? Bien, Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué secretos nos vas a enseñar el día de hoy? Bueno, el secreto con el que vamos a estar trabajando inicialmente en esta parte de matemáticas es mirar si tenemos la misma probabilidad de sacar buena la prueba, si respondemos al azar o si respondemos a algunos ejercicios por descarte. Entonces, vamos a mirar. Para analizar este secreto número 1, vamos a hablar de las preguntas en términos de probabilidades.
Ahora, si respondemos una pregunta al azar, ¿qué tenemos? Tenemos 4 opciones de respuesta y solo una de ellas es correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de obtener una respuesta correcta al azar es de 1/4. O sea, por cada 4 preguntas que respondamos al azar, una va a salir buena y 3 van a salir malas. Es decir, responder al azar no es negocio en la prueba del saber. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos por descarte? Aquí trajimos un punto que nos puede ayudar a analizar cómo trabajar las preguntas por descarte, que dice de la siguiente manera. Carlos desea cortar un cable de 42 metros de longitud y desea cortarlo en 2 partes, de modo que una sea 2 veces la longitud de la otra. Ahora, las longitudes que deben tener las piezas cortadas por Carlos son: si analizamos esta pregunta por descarte, ¿qué hacemos? Cogemos la información de cada una de las opciones de respuesta y la relacionamos con el texto. Si cuadra, escogemos esta, y si no, la descartamos y pasamos a la otra. Es decir, si miramos la opción A, las partes valen 7 y 14. ¿Qué cumple? Que una parte es el doble de la otra, pero nos suman 42. Por ende, no puede ser la opción A la respuesta. La opción B, por ejemplo, suma 42, pero 30 no es el doble de 12. Por ende, tampoco es la B. Y si miramos la C, suman 42, pero 22 no es el doble de 20. Entonces se va la C. Por último, miren que este ejercicio de ecuaciones lo solucionamos solo con la lectura. ¿Por qué? Porque sabemos que ambas partes suman 42 metros y una es el doble de la otra. Por ende, esta opción de descarte nos permitió determinar con certeza cuál era la opción correcta. O sea que cuando no tengas idea de cómo trabajar el ejercicio en la prueba, aprovecha y trabájalo por descarte y nunca al azar. Ya habiendo visto esto, entonces pasemos a analizar el secreto número 2. Para nuestro secreto número 2, ¿qué queremos analizar? Queremos analizar el peso de cada una de las áreas en el resultado de la prueba. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre la fórmula que utilizan para calificar los resultados. Entonces, si miramos la fórmula general dice 3M, que es 3 matemáticas, 3 lectura crítica, 3 ciencias naturales, 3 ciencias sociales y 1 inglés, dividido entre 13. ¿Qué quiere decir esto? Este número es el peso que tiene cada una de las áreas en la prueba. Entonces, si tenemos 13 partes, la parte de matemáticas vale 3 de esas 13. ¿Qué quiere decir? Que la prueba de matemáticas es supremamente importante en la prueba y va a ser determinante en el resultado. De igual manera, lectura crítica también ocupa 3 de los 13 pedazos. Pero ¿qué pasa en los demás? Por ejemplo, en ciencias sociales y ciudadanas también tenemos 3 de los 13, pero en ciencias naturales tenemos 3 de los 13 para 3 materias, para física, para biología y para química. ¿Qué quiere decir? Que cada una de esas materias solo pesa 1 de los 13 pedazos. Con esto lo que queremos decirte es que no es necesario ser un experto tanto en biología, como en química, como en física. Si eres débil en alguna de esas áreas, no te preocupes. Pasa primero a las demás en las que te va mejor y al final resolvemos esas áreas en que somos más débiles pero que no pesan tanto en la prueba. De igual manera con la prueba de inglés. La prueba de inglés también tiene un peso nada más de 1/13 de la prueba, o sea, una de las 13 partes, por ende no influye tanto en el resultado final. Con esto lo que queremos decir es entonces que hagamos mucho más énfasis en la parte de matemáticas, lectura crítica y ciencias sociales que tienen el peso mayor de la prueba y por último podemos pasar a resolver las áreas que tienen un menor peso. Ojalá te sean bastante útiles nuestras sugerencias y te sirvan mucho para presentar estas pruebas estandarizadas. Profe, muchas gracias por esta explicación, por estos secretos que nos acabas de enseñar a todos nosotros. Ahora vamos a hablar de un miedo que no solamente ocurre con pruebas estandarizadas, sino que también nos pasa en la vida. Es el sentirnos inseguros frente a la prueba. ¿Por qué razón? En la vida muchas veces generalizamos esta inseguridad. Muchas veces tendemos a no sentirnos seguros con las cosas que emprendemos, con los proyectos que tenemos, con cosas en nuestra vida que son importantes y en este caso ocurre con pruebas estandarizadas. Cuando nos sentimos inseguros tenemos que explorar de dónde viene esa inseguridad. Muchas veces esa inseguridad ni siquiera está fundada, simplemente arranca del miedo de querer hacer las cosas. Por eso la primera recomendación es arriésgate a hacer las cosas.
Muchos en la vida, por esa inseguridad y por ese miedo que les da hacer las cosas realidad, nunca lo hacen. Y les puedo decir una cosa, el fracaso sí está garantizado para quienes no hacen nada, pero si nosotros nos arriesgamos a hacer algo, si nosotros nos proponemos, si nos aventamos, aunque tengamos miedo, va a ser mucho más fácil. Y esto pasa con la prueba, pero también con todas las cosas en la vida. Así que el día de la prueba, aunque tengas miedo, aunque sientas algunas inseguridades, ve decidido porque vas a ir con todo lo que sabes. Quedarnos bloqueados probablemente nos asuste demasiado porque creemos que esto podría generalizarse al resto de la prueba y en efecto a algunas personas les pasa. La primera recomendación tiene que ver con darnos un tiempo para nosotros mismos. A veces ese bloqueo nace del cansancio y nace de estar acumulando pregunta tras pregunta en una sola posición. Por eso una pausa activa nos puede facilitar muchísimo la vida. Esto, aunque parezca imposible, nos va a generar un poquito de gasolina extra que nos puede ayudar a obtener mejores resultados, porque así vas a ir avanzando con mayor propiedad y ese bloqueo puede ser únicamente cansancio que desaparecería de esa manera. Otra recomendación es poder tomar perspectiva. Recuerda que cuando nosotros vemos un problema desde un solo ángulo, ese problema se vuelve irresoluble, ya no podemos resolverlo, porque cuando tenemos una sola visión del problema, no estamos viendo posibles soluciones distintas a la que ya sabemos que no funciona. Por eso, si ves un problema que es muy complicado, procura tomar perspectiva, verlo de otra forma, imaginártelo de otra manera, tratar de entenderlo como la persona que lo estaba escribiendo quería plasmarlo. A veces dibujarlo, a veces imaginárselo es una excelente solución para poder tomar perspectiva. Ok, ahora vamos con el área de lectura crítica y vamos con el más teso. Él es Johnny Cárdenas. Profe, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan? ¿Bien o no? Qué alegría verte. Igualmente, hermano, muy contento. ¿Qué secreto nos vas a enseñar el día de hoy? Bueno, sí, para vos y para todos los que nos están viendo, el secreto que vamos a compartir tiene que ver con la estructura de las preguntas a ver en el área de lectura crítica. Vamos a hablar un poquito de componentes y cómo nos puede servir esta información para resolver esos ejercicios. Ya nos vemos. Estamos en el área de lectura crítica y el secreto que les voy a compartir es un secreto a voces, porque esta información es de dominio público. Tiene que ver con la estructura y la conformación de las preguntas, también con sus objetivos o finalidades. Vamos a mirar. Reconocer el objetivo de una pregunta desde su componente. Recordemos que las preguntas en estas pruebas están estructuradas a partir de competencias y componentes. En este caso nos vamos a basar en los componentes. En el área de lectura crítica, el componente más llamativo, del que más preguntas aparecen, es el componente semántico. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver el componente semántico? Tiene que ver con los significados de las palabras. O sea que aquí entran todos esos temas de sinonimia, homonimia, todo lo que implique un cambio nominal o definiciones nominales. Vamos con un ejemplo de este componente, ¿cierto? Recuerden, componente semántico. La pregunta dice, la afirmación, y ojo a esto, abre comillas, interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control, cierro comillas, implica que. Recuerden que las preguntas de carácter semántico no solo implican significados de palabras, sino también interpretación de oraciones o de frases en este caso. Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué significa este implica? ¿Qué debo entender yo como estudiante? Me están pidiendo que interprete esa expresión que está entre comillas. ¿Listo? Dice la opción A, solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos. Miren lo que está diciendo, ¿será que desde esa afirmación, que es una afirmación, podemos confiar en nuestros sentidos sabiendo que realizamos actividades de manera automática, sin control? O sea que no podemos confiar en nuestros sentidos. Se anula la opción A. En la B dice, no debemos confiar nunca en lo que concluye nuestro cerebro. ¿Sí? Nos están dando un determinante acá, no debemos confiar nunca, pues es una actividad cotidiana, constantemente confiamos, así sean de manera inconsciente que se ejecuten nuestras decisiones. Se anula la opción B. En la opción C dice, nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad. Esto suena muy parecido a lo que acabamos de leer. Nuestras interpretaciones, o sea, interpretamos, no dependen totalmente de nuestra voluntad, son ajenas a nuestro control. Yo creo que ahí está nuestra respuesta. Eso se llama en semántica paráfrasis. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo de estos secretos. Vamos enseguida con el segundo.
Nuestro segundo componente es el componente sintáctico. ¿Con qué tiene que ver la sintaxis? Tiene que ver con la construcción o conformación de un texto. Vamos a mirar un ejemplo de texto para que miremos cuáles son los elementos que componen una narración. Por lo general, todo texto tiene un título, ¿sí? Aunque aquí no aparece un título, todo texto tiene título. Este arranca con un párrafo introductorio, lo que nos implica que ya había algo anteriormente. Una pregunta con un párrafo intermedio y aparece una indicación, un número. Esos números nos indican información de pie de página. Acá lo conseguimos otra vez el 1 y aparece el pie de página. Hay bibliografía y hay párrafos de transición, ¿cierto? En este caso en particular, que es el ejemplo con el que vamos a respaldar nuestra pregunta. Vamos a mirar la pregunta. Dice, la nota de pie de página cumple la función de. Entonces recordemos, cuando nos hacen preguntas de carácter sintáctico, todas tienen que ver con la función que cumple un elemento de esos en el texto. Es decir, nos pueden preguntar qué función cumple el título, qué función cumple un subtítulo, para qué sirve un epígrafe, para qué sirve una cita al texto, las expresiones que estén entre paréntesis, etcétera, etcétera. En este caso, curiosamente nos están preguntando por la nota al pie de página, ¿cierto? ¿Esa nota qué hacía? Vamos a mirar. Concluía el texto. Recuerden que la nota al pie de página es un anexo, por lo tanto no tiene que ver directamente con el tema del texto, o sea que se anula la opción A. La opción B dice completar la frase utilizada en el experimento. El experimento, me imagino, hace parte de la temática del texto y en esa medida, como no tiene que ver con el tema del texto o el desarrollo en sí, no lo está completando, se anula la opción C. En la opción B. En la opción C dice distraer al lector. Pues esto forma parte del experimento. No, ningún elemento de estos pretende distraer al lector. O sea que se anula también nuestra opción C. Nos queda por descarte la opción D, que dice proveer, o sea, anexar, adicionar información para resolver algún elemento del texto. En este caso, información a propósito de una pregunta que se había planteado. Para todos, importante que recordemos qué es un pie de página. Un pie de página funciona como un apéndice al texto. ¿Cómo así que un apéndice? No se imaginen nada raro. Estamos hablando de un anexo o de información extra que complementa el texto. Esa información siempre va a estar resaltada, ya sea por un número o por un asterisco, por lo general. Y esa información se sustenta siempre en la parte de abajo. Se llama pie de página porque la encontramos en la parte que correspondía al pie de la página. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar nuestro tercer componente que nos va a ser muy efectivo en el desarrollo de estas pruebas. Cuando hablamos de componente pragmático, estamos refiriéndonos a la intencionalidad o propósito comunicativo que tuvo el autor al escribir un texto. Listo, vamos a mirar cómo funciona esto en un ejemplo de las pruebas. Dice el siguiente texto: Los Desposeídos es una novela de ciencia ficción que se desarrolla en un lugar llamado Urras, un planeta que se asemeja a la Tierra en tiempos de la Guerra Fría. Y es un satélite llamado Anarres, una comuna anarquista con recursos limitados que desconoce el concepto de propiedad privada. Ustedes, los Urrasti, tienen suficiente para todos: aire suficiente, lluvia suficiente, pastos, océanos, alimentos, música, edificios, fábricas, máquinas, libros, ropas, historia. Ustedes son ricos, nosotros pobres. Ustedes tienen, nosotros no tenemos. Todo es hermoso aquí, menos las caras. En Anarres nada es hermoso, nada excepto las caras. Las otras caras, los hombres y las mujeres. Nosotros no tenemos nada más. Aquí uno ve las joyas, allí uno ve los ojos. Y en los ojos ve el esplendor del espíritu humano. Porque nuestros hombres y mujeres son libres y ustedes, los poseedores, son poseídos. Viven todos en una cárcel. Eso veo en los ojos de ustedes. Esto se titula Los Desposeídos y es de Le Guin. Vamos a mirar la pregunta. Dice, el narrador defiende la idea de que. Bien, recuerden que les decía, las preguntas de contenido pragmático tienen que ver con la intención comunicativa de quien escribe o en este caso de quien narra. Y luego nos dice, defiende, aquí nos están hablando del propósito comunicativo, es decir, que eso tiene un carácter entre crítico, ¿cierto?, dentro de la narración, está haciendo una crítica. Y cuando nos refieren la idea, se nos está hablando del tema de la narración o del tema del texto, es decir, tengamos en cuenta qué está diciendo el autor del tema del texto. Eso es lo que aparece aquí. ¿Qué dice el autor del tema del texto? Dice la opción A, la riqueza del mundo está en la naturaleza. Recuerden que el tema no es la naturaleza.
¿cierto? Aunque allá parezca, uno se puede distraer cuando decía la lluvia, las nubes, ¿cierto? Pero recuerden que el narrador también adiciona otras cosas que son muy materiales, además de las naturales. Entonces esta opción se nos anula. En la opción B dice, los millonarios son pésimos seres humanos. A pesar de que él se está refiriendo a una clase opulenta, a la clase alta, no los está tratando como pésimos seres humanos. Solo les está diciendo, ustedes tienen, eso sí, no son hermosos. Y eso no se nos puede olvidar dentro de la idea temática del texto. En la opción C dice, hay mayor libertad y felicidad en la austeridad. Si bien austeridad, recordemos, en este caso es pobreza, si bien ellos son hermosos, nunca en ningún momento en el texto se nos dice que son felices o que sean libres. Uno puede deducir que son libres porque él dice que los ricos son presos de sus posesiones, ¿cierto? Pero este no es el caso, esa no es la oposición principal que se nos está planteando en el texto. Entonces nos queda la opción D, en la que dice, para que exista la belleza es necesario ser pobre. Es la única oposición que se está planteando en el texto. Es el único elemento del que nosotros podemos inferir o sustentar una idea de defensa del narrador. ¿De acuerdo? Espero que estos secretos, tips, estrategias, como ustedes los quieran llamar, sean de mucha utilidad para el día de la prueba. Estamos acá para servirles y nos vemos pronto. Llegamos al final de nuestro programa Formarte con los más tesos. A las secretarías de educación del país, instituciones educativas, padres de familia, estudiantes, profes, coordinadores, a todos ustedes les queremos decir muchísimas gracias por estar conectados con nuestro programa y también por seguirnos en redes sociales. Además, les informamos que tendremos una segunda temporada semanas previas a las próximas pruebas estandarizadas. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Chao!